Estamos en el segmento de recomendaciones médicas y si usted quiere volver a ver esta entrevista lo puede hacer a través de nuestras plataformas digitales como @canal2 Nicaragua. Esta mañana vamos a estar hablando acerca del síndrome metabólico o también conocido como cardiometabólico. Esta mañana nos acompaña el doctor Mario Mayorga Duarte para poder abordar este tema y conocer un poco de a quiénes son las personas que se ven afectadas. Muy buenos días, bienvenido a Primera Hora. Buenos días, Samantha, equipo de Primera Hora, televidentes. Bueno, el día de hoy yo les vengo a hablar de algo llamado síndrome metabólico cardiometabólico, ya el nombre se ha actualizado, y decirles que este es más que todo un conjunto de factores de riesgo, un agregado de factores de riesgo cardiovascular, es decir, aquellos pacientes que son hipertensos, diabéticos, que tienen un problema de las grasas, principalmente elevación de triglicéridos, o la grasa buena, baja, aquel paciente con microalbuminuria, ya todo este agregado ya se le conoce como síndrome cardiometabólico. Esto es muy importante ya que en los últimos años ha tenido un incremento exponencial de manera alarmante, lo describe por ejemplo la OMS, y eso dice que actualmente tiene una prevalencia de un 10 a un 40%, y si en alguna estimación en población latina se habla de un 25%. Eso significa que 1 de cada 4 adultos va a tener esta enfermedad. ¿Y qué es lo importante de esto? Bueno, recordemos el paciente que es diabético, que es hipertenso, que ya está un poquito pasado de peso. Entonces ya ese paciente de entrada tiene síndrome cardiometabólico. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, esta enfermedad ya no solo la diabetes genera el daño en lo que es el vaso, sino la hipertensión, sino es la grasa, que forma algo que se llama placa de ateroma, y a eso hace un sinergismo y lamentablemente el que sufre es el cuerpo. Entonces la idea acá es, pues primeramente, nos preguntamos qué puede tener este paciente. Bueno, un mayor riesgo incrementado de infartos, de BC, de todas las complicaciones habida y por haber. Bueno, estábamos hablando detrás de cámara para conocer un poco acerca de este tema y yo le hacía la pregunta de que si tener este síndrome podría afectar alguno de nuestros órganos. Sí, claramente, ¿qué pasa? Normalmente las enfermedades como diabetes, hipertensión, dislipidemia, ya generan principalmente afectación de la micro y macrovasculatura, es decir, te afecta a que el paciente te puede hacer una retinopatía hipertensiva, te puede hacer una retinopatía diabética, y eso puede tener, por ejemplo, infarto a nivel de la retina, y ya, por ejemplo, lo más grave puede ser cursar con ceguera. Entonces, esa es una de las complicaciones más graves y todo eso ocurre en todo, es decir, también ocurre en riñón, te puede dar una enfermedad renal diabética, tu corazón sufre cardiopatía isquémica y todos los órganos sufren por igual y pues las consecuencias son fatales, lamentablemente. ¿Hay algún tratamiento para...? Bueno, realmente como en todo en medicina, lo mejor siempre es prevención, Samantha. Entonces la idea es que, por ejemplo, según los criterios diagnósticos, hay varios criterios de OMS, IDF, ATP3. Lo más aplicable a nuestra población o los recomendados son los de la IDF, y ellos, por ejemplo, plantean de que aquel paciente que tiene un perímetro abdominal, eso es tan fácil como agarrar 1 centímetro, ponerte en el abdomen, y si tienes más de 94 o más de 80, 94 en el varón, 80 en la mujer, ya tienes probablemente un riesgo de tener síndrome metabólico, ya tienes que ir a tu médico para ser tratado. ¿Cómo lo tratamos? Bueno, son los pilares. Primeramente es cambio en el hábito dietético. Si el paciente es hipertenso, ya con tratamiento, optimizar su control antihipertensivo. Si el paciente está en un rango, por ejemplo, entre 135 y 185, hacer cambios en su hábito dietético y cambios en estilos de vida. Es decir, el paciente tiene que hacer algo que se llama una dieta DASH, hacer ejercicio, lo recomendado es media hora diario por 5 días a la semana, cesar consumo de tabaco, disminuir consumo de alcohol, mejorar la parte de alimentación en cuanto al tipo de grasa a consumir. Si es el paciente diabético, igual optimizar su tratamiento en algunos casos.
En pacientes con resistencia a la insulina ya se puede usar hasta metformina, que es un tratamiento farmacológico. En cuanto al sobrepeso, y ahí destaca que, por ejemplo, la mayoría de nosotros estamos acostumbrados a calcular el índice de masa corporal, son los criterios de la OMS. Entonces ahí el dato interesante es que al nosotros ser en Nicaragua, un país latinoamericano, lo más adecuado sería usar criterios de Asia del Este. Eso significa que, por ejemplo, si yo estaba en sobrepeso, según la OMS, según los criterios de ASA, ya está en obesidad. Entonces, y a eso pues es la reducción gradual de peso. Ahí nosotros creo que la mayoría de mis pacientes, siempre que llegan a su primera consulta, no lo hacen de la mejor manera. Y es que la reducción debe ser del 5% de tu peso. Eso lo tenés que bajar en 6 meses. No es como de golpe que queremos bajar un 10, 20% en un mes, porque la mayoría siempre hace un efecto rebote. Y ese es lo problemático de esta situación. Y pues ya lo último, hay fármacos para reducción de peso, Orlistab, uno de los más frecuentes, inhibidores o seraglutide, bupropión, que se puede ocupar también a aquellos pacientes que quieren hacer una reducción de peso. Estábamos hablando de este tema y escuchaba decir que las personas que más se miran afectadas, en lo que estoy entendiendo, son las personas que tienen obesidad, pero las edades podrían también ser uno de los factores que ahorita se puede ver como riesgo. Sí, bueno, normalmente era ya es en la parte adulta, siempre el paciente ya mayor después de los 40, pero actualmente ya ha cambiado, ahora se ha ido más para el borde inferior, es decir, personas más jóvenes están padeciendo esta enfermedad. Incluso la prevalencia de obesidad en infantes ha aumentado, entonces ya vemos que ha habido un cambio de rol, ahora son personas más jóvenes, van padeciendo este tipo de enfermedad. Entonces, pues hay que visitar al médico, hacer cambio en estilos de vida para prevenir o controlar esta enfermedad y no avance y siempre conservemos nuestra salud. ¿Cómo nosotros podríamos identificar algunos síntomas en pacientes que estén padeciendo de este síndrome? Bueno, entonces recordar, por ejemplo, que los pacientes que hacen resistencia a la insulina tienen algo que se llama cantón nigricans. Entonces, por ejemplo, ahorita les dejo la tarea a los televidentes de que revisen la parte de su cuello a ver si tienen una coloración oscura. Eso ya es significativo que usted tiene resistencia a la insulina y debe acudir a un médico para que lo valore. O también, como les mencionaba, medir su perímetro abdominal, parte del ombligo, si es más de 94 en el hombre o más de 80 en la mujer, también ya tiene este riesgo, y pues hacerse su control siempre de HDL, triglicéridos, de ácido úrico. Y lo otro es la toma de la presión arterial. Si usted ya tiene una toma de presión arterial mayor o igual a 130/85, ya esto ya lo pone en diagnóstico un síndrome metabólico y es urgente que se trate. ¿Qué es lo más peligroso que puede existir con este síndrome? Bueno, lo más peligroso creo que es no tratarlo y no prevenirlo adecuadamente, ya que, por ejemplo, al no hacer esto, si el paciente puede desarrollar un EBC, digamos un EBC con todas sus secuelas neurológicas, ya una afectación de por vida, que lamentablemente no se puede revertir. Entonces, lo más peligroso es no prevenirlo o para así no desarrollar una secuela permanente que afecte nuestra calidad de vida. Hay pacientes que me imagino yo que le han hecho como caso omiso a este síndrome, ¿no? Sí, realmente nosotros a veces nos descuidamos en esa parte, como que la dieta, que estamos apurados, el estrés, comemos mal, nos saltamos los tiempos, hacemos poco ejercicio, el sedentarismo predomina, vemos muchas bebidas como Coca-Cola, comida rápida como hamburguesa, y al final todo eso nos va a pasar la factura en algún tiempo de nuestra vida. Claro que sí. Entonces, la idea es por eso, prevenir esa parte, cambiar estilos de vida y tratarlos. Entonces, significa que no hay que estar consumiendo mucho azúcar. Así es, bueno, realmente no, es malo, siempre son porciones moderadas lo que se recomienda. Principalmente evitar el consumo excesivo de azúcares, principalmente Coca-Cola en exceso y ese tipo de bebidas carbonatadas. Sobre todo por las calorías, ¿no?
Y eso es interesante porque uno de los tratamientos es la reducción de kilocalorías. Se debe hacer para tratar este síndrome, se recomienda disminuir entre 500, hacer una reducción de entre 500 a 1000 de kilocalorías al día. Entonces ya imagínate que un chocolate de esos Snickers ya tiene esa cantidad. Entonces es difícil. O sea, en el día tenemos que consumir una cierta cantidad de calorías, correcto, para poder evitar llegar a... Entonces, dependiendo del individuo, puede ser 2.500, 2.000 kilocalorías, pero ya te dicen reducir prácticamente 500 kilocalorías. Entonces, sí, siempre uno, los chocolates, ejemplo, como estas marcas, siempre traen la cantidad exacta de kilocalorías. Entonces, un chocolate promedio puede andar entre 300 a 500. Entonces ya un chocolate ya es prácticamente... Entonces lo mejor, doctor, sería ir disminuyendo esos productos que estamos consumiendo, que traen muchas calorías, que nos hacen muy mal a nuestra salud. Sí, así es. Siempre es la disminución gradual, porque también es difícil que uno cambie el estilo de vida de hoy a mañana. Prácticamente son hábitos que se van haciendo. Como le mencionaba con el peso, la meta es reducción a 6 meses. Excelente. Bueno, muchísimas gracias por compartirnos esta mañana el síndrome metabólico con el doctor Mario Mayorga, que estaba con nosotros. Números de contactos, por favor. Sí, claro. Es 8952-8209 o 8229-4647. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana, doctor Mayorga. Nosotros continuamos con más. Al otro lado se encuentra Álvaro Rivas. Adelante.